Realmente son varios textos bíblicos en los que me siento inspirado para compartir en esta hora. Tiene que ver con claves para andar en autoridad o claves para el rompimiento espiritual en nuestra vida. Y yo extraigo esta frase del capítulo 10 del libro de Lucas, donde yo quiero que leamos algunos textos, algunos versículos bíblicos, pero también vamos a leer otros allá en Mateo, luego. Y yo quiero primero que nada que ustedes se hagan conscientes de lo siguiente. La iglesia del Señor está en una guerra espiritual desde que fue establecida en la tierra por el Señor Jesús hasta el día de hoy. Eso significa que los que somos miembros de la iglesia del Señor, que componemos esta membresía del cuerpo de Cristo, los que somos hijos de Dios, en otras palabras, tenemos enemigos donde todos los días, sin descanso, trabajan para nuestra perdición. Y la sensación que tengo después de muchos años de pastorear es que del 100% hablando en lo particular de la iglesia a la que he pastoreado por años, del 100% de las personas, solo un muy bajo porcentaje son conscientes de ello. No es que no lo sepan, sino que no se hacen conscientes. Por lo tanto, las vidas que viven la gran mayoría de las personas de la iglesia es una vida tratando de ser buenos, pero descuidados en las cosas que son fundamentales para mantener un andar en autoridad espiritual sobre las fuerzas del diablo. Cuando usted registra el ministerio de Jesús, su vida, usted nunca va a ver a Satanás y sus demonios personalizados. Siempre ve a Satanás actuando desde la gente que ha sido oprimida por él. Siempre va a ver a Satanás usted actuando desde lo invisible, desde lo que no se ve, desde esa región espiritual. Ahora, no porque no veamos demonios o porque no veamos a Satanás, no significa que no estén allí. Los demonios están allí. A un hijo de Dios no pueden penetrar, por supuesto, pero sí te persiguen, te rodean, te oprimen. De una o de otra manera están ahí instalados para influenciar en tus decisiones, en tus emociones, para influenciarte en tu intelecto. Satanás, quiero decirle, hermano querido, usted sabe, yo muy pocas veces predico acerca de estos temas, porque la idea no es glorificar a Satanás, pero sí tenemos que conocer cómo él trabaja. Porque yo me temo que hay mucho creyente engañado, muchos cristianos descuidados que no perciben el ambiente espiritual que los oprime y piensan que son las circunstancias, piensan que es la suegra, piensan que es el patrón el que los persigue, sin darse cuenta, sin tener la conciencia, la lucidez, la claridad espiritual, que son demonios, son espíritus inmundos que atormentan a la gente. Atormentan naciones, atormentan ciudades, atormentan regiones geográficas, atormentan poblados, comunidades, hogares. Y quiero decirte, Satanás no respeta. Cuando ve a un creyente débil,
Recuerda lo que dice la Escritura: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese demonio no descansa. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando al cristiano débil, buscando al cristiano descuidado, buscando aquel cristiano hijo de Dios que vive una vida superficial, que no camina de la mano de Dios, que no conoce o que no quiere entrar en estas claves para el rompimiento o para andar en la autoridad espiritual con que Dios nos dotó a cada uno de nosotros. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Nos dice a nosotros, capítulo 10, Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el versículo 1 y 2 primeramente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Quiero que se fijen, por favor, que no lean apresurado. Dice: después de estas cosas designó el Señor a otros 70. Ahí no quiero entrar en detalles, pero hay cosas que sucedieron antes de que el Señor designara a estos otros 70. Cuando tú lees el capítulo anterior, tú te vas a encontrar con que hay situaciones que sucedieron antes de que Jesús apartara a estos 70. Pero vamos a seguir leyendo, después vamos a entrar en estos detalles. Dice: a otros 70, designó a otros. Y fíjate lo que dice el versículo 2, dice que cuando apartó a estos 70, los apartó de otros que ya había enviado, les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 8, les decía entonces: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga por delante, y sanad a los enfermos que en ellas haya, y decidles: se ha acercado el reino de Dios. ¿Por qué el Señor designa a estos otros 70? ¿Por qué Jesús aparta a estos otros 70 y los envía? Les da autoridad, les da poder. Los envía porque hay una necesidad. Él ve las ciudades. Jesús ve las naciones. Las ve desamparadas. Las ve como ovejas sin pastor. Cuando tú trasladas este texto, los designa y les dice: los envío porque la mies es mucha, porque la necesidad es grande. Quiero que hagas referencia a Mateo capítulo 9, versículo 35, donde dice: recorriendo Jesús las ciudades y aldeas por todo lugar, dice, él iba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dice a sus discípulos exactamente lo mismo. Jesús aquí le está hablando a los 12 discípulos, a los que él llamaría apóstoles en el versículo siguiente del capítulo 10, versículo 1. Les dice exactamente lo mismo que a los 70. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está calcado exactamente lo mismo. La misma palabra. Jesús está sensibilizando a la gente. No te quedes contento con tu salvación. No te quedes contento simplemente porque estás caminando con el Señor. Los discípulos caminaban con el Señor, los apóstoles caminaban con el Señor, pero eso no traía ganancia al reino.
Cuando Jesús entonces dice que ve las ciudades, cuando ve a la gente oprimida, entonces le dice a su gente: oigan, despierten. Hay una tremenda necesidad allá afuera. La gente está muriendo. La gente está siendo engañada por el diablo. Satanás se los está llevando al infierno. Hay enfermedades. Hay gente cautiva por el diablo. La mies es mucha. Hay ciudades que liberar. Hay pueblos que están condenados si no hay hombres y mujeres que toman el desafío de la palabra del reino de Dios. Aleluya. Escucha por favor, versículo 1 del capítulo 10 de Mateo. Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice, versículo 7 dice: y yendo, predicaban diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si usted no entiende lo que usted está haciendo aquí hoy en la iglesia, ¿por qué Dios te llamó? Dios te llamó no solo para darte salvación. Dios te llamó para que lleves una palabra de salvación. Dios nos ha llamado, nos ha constituido como iglesia para que nos sacudamos la indolencia, para que nos sacudamos nuestra individualidad o nuestro individualismo y veamos que allá afuera, aleluya, hay necesidad y que el Padre está buscando obreros. Aleluya. El Padre está clamando por obreros, porque la mies, porque el trabajo es mucho. Es más, Jesús dijo: la mies está madura, ya está madura. Y si no hay hombres y mujeres que reaccionen ante el llamamiento del Señor, a esa mies, aleluya, a esa gente se las va a llevar el diablo. Aleluya. De gracia recibisteis, dad de gracia. No somos cualquier cosa. Nos dice esta palabra que a sus apóstoles, a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad para echarlos fuera. Y les dio autoridad y poder para sanar a los enfermos. Pero dice: pero esto va a suceder cuando yendo anuncien y digan: el reino de Dios se ha acercado. Sanidades no van a suceder si estás sentado. Liberación, usted no va a ver liberación solamente viniendo a la iglesia. Dios no te va a usar en sanidad y en liberación de personas si tú no sales, si tú no tomas el desafío y llevas el mensaje del evangelio del reino de Dios. Escucha por favor, el reino de Dios o el evangelio y las sanidades y la autoridad para echar fuera demonios están relacionados. Es un matrimonio, están íntimamente ligados. Cuando usted toma la palabra del evangelio del Señor, cuando usted predica el evangelio del Señor, usted está acercando el reino a las personas. No esperes que las personas vengan a ti. Somos nosotros los que tenemos que ir, porque somos enviados. Somos apostolados. Hemos sido enviados por el Señor. Enviado significa: levántate, mira allá afuera, hay necesidad. Tienes familiares que no conocen al Señor, tienes vecinos que están perdidos, tienes hijos, tienes sobrinos, tienes amigos que no conocen a Dios y se los está llevando el diablo. Por lo tanto dice: levántate, la mies es mucha, hay mucho que hacer todavía. Vas a tener el respaldo de Dios. Aleluya. Atrévete a orar por los enfermos y a echar fuera demonios predicando el mensaje del reino de Dios. Amén. Quiero que volvamos a Lucas. Lucas capítulo 10. Entonces dice que después de estas cosas el Señor designó a otros 70 para enviarlos delante de Él
a toda ciudad y aldea donde Él iba a ir, donde Él iba a estar a futuro. Si tú crees, Dios ya está en la casa de tu vecino, allá donde tu cuñado, donde tus suegros, donde tus primos, donde tus sobrinos, donde tus amigos. Dios ya está ahí. Dios quiere visitar esos lugares. Dios quiere bendecir esas casas. Dios quiere bendecir esas familias que están conectadas de una u otra manera contigo. Dios las quiere tocar, Dios las quiere bendecir, pero eres tú el que tiene que ir primero. ¿Y qué es lo que tienes que llevar? ¿Qué es lo que tienes que decir? He aquí, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Tenemos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Estas buenas nuevas están vinculadas, como dice el versículo 9, sanad a los enfermos que en ellas haya, en las casas que en ellas hayas, y decirle: el reino se ha acercado a vosotros. Y dice la Escritura que Jesús los envió, les dio instrucciones. Usted sigue leyendo los siguientes versículos 9, 10 y 11, 12. Usted se da cuenta que Jesús le dio instrucciones precisas. Tal como los apóstoles cuando los envía ya en el capítulo 10, les da instrucciones precisas. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero cuando Jesús envía a alguien, cuando Jesús llama a alguien para comisionarlo, lo coloca bajo obediencia. Nada puedes hacer si no estás bajo obediencia, bajo comando, bajo autoridad. Cuando tú entiendes que para recibir autoridad y moverte en autoridad espiritual, eres puesto bajo autoridad, entonces el respaldo divino se desata a tu favor. Podemos ser buenos predicadores, podemos ser buena gente, buenos esposos, podemos ser buenos vecinos, podemos ser buenos cristianos en esa esfera, pero si no estamos bajo autoridad, no tendremos autoridad para liberarlos y para traer la bendición del reino de Dios a las familias. No sé si alguien me está escuchando. Jesús les da instrucciones. Versículo 10, 11 y 12. Allá en Mateo exactamente lo mismo. Les da instrucciones precisas a la comisión de los apóstoles. Jesús no solo envió a 12. Jesús envió a 12 a sanar y a predicar. Los colocó bajo autoridad. Pero después de esas cosas Jesús envió a otros más, porque la mies es mucha. Porque 12 no bastan. Porque 70 no bastan. Porque 82 no bastan. Es un ejército que tiene que levantarse. Es el ejército de la iglesia que tiene que levantarse. Eres tú, son los jóvenes, son los adultos, son los matrimonios, son los niños, son los juveniles. Es la iglesia la que tiene que levantarse. Aleluya, con el mensaje del evangelio del reino. Aleluya, y el Señor va a hacer que sanidades y prodigios sigan. Aleluya. Quiero que nos fijemos en los siguientes versículos del capítulo 10 de Lucas. Ellos salen a predicar, ellos salen a evangelizar, van comisionados, van designados. El Señor los designa y los comisiona y les da autoridad. Los coloca bajo autoridad. Ellos no preguntaron, no cuestionaron ninguna de las demandas que Jesús les hace. No cuestionaron ni dijeron: ¿por qué es que no tenemos que llevar alforja? ¿Por qué es que no tenemos que llevar agua? ¿Por qué es que tenemos que entrar a una casa y a otra no? Ellos simplemente dijeron amén. Eso es lo que le falta a la gente cristiana en el día de hoy. Cuadrarse con la autoridad. Sujetarse a la autoridad. Para que tengas respaldo de Dios, para que tengas autoridad de Dios, tienes que estar bajo autoridad. Y ellos salieron a predicar. No nos dice el recuento, no nos dice a qué ciudades fueron, pero sí nos dice que cuando ellos volvieron de las campañas evangelísticas que hicieron, de los hogares que visitaron, de la gente que fueron sanadas, de los que se convirtieron al Señor, dice que volvieron los 70, versículo 17, dice: con gozo, diciendo:
Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Usted ve el respaldo de autoridad que Dios activa en aquellos que se sujetan a la autoridad sin cuestionarla. Volvieron con gozo. Escucha por favor el detalle. Volvieron con gozo diciendo: Señor. No dijeron Jesús. No dijeron Jesús, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dijeron Señor. Repita conmigo, Señor. Repita conmigo, Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Que sea una realidad en tu vida. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos no dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Como que si ellos estuviesen ausentes de la acción sobrenatural del Espíritu Santo. No, ellos dijeron, aún los demonios a nosotros se nos sujetan. Aló. Se nos sujetan. Porque en ellos había autoridad. En ellos había poder. No era un poder de ellos mismos. Era un poder que se les había delegado. Era un poder que se les había impuesto. Jesús les delegó autoridad. Jesús les delegó poder. El principio de autoridad nos dice el capítulo 10, versículo 1, que a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Disculpe que ando paseando en estos dos evangelios. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 1, para que usted entienda. El mismo pasaje de Mateo es paralelo. Cuando Jesús designa a sus 12 apóstoles, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Escucha por favor, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hay dos cosas que en la delegación de poder y autoridad se activan: autoridad sobre los demonios y poder sobre las enfermedades, sobre todas las enfermedades. ¿Alguien me está escuchando? Y les instruye. Versículo 6 dice, y saliendo los apóstoles, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Pero hermano querido, la clave es saliendo. Sal de tu casa, sal de tu comodidad. Saliendo, anunciaban el evangelio, predicaban el reino y como consecuencia entonces sanaban por todas partes. Aleluya. Su autoridad no ha cambiado. Su autoridad sigue siendo exactamente la misma. ¿Quieres ver resultados poderosos en tu vida? Sujétate a la palabra del Señor. Aleluya. Y el capítulo 10, volviendo al versículo 17, nos dice, y volviendo los 70, volvieron contentos, no cabían de gozo. Habían entrado a ciudades, a diferentes aldeas. Recuerda, eran 70 personas a las cuales Jesús los envió de dos en dos, a ciudades, a aldeas, a grandes ciudades y a pequeños pueblos, no importa. Donde hay necesidad, se necesitan los pregoneros del reino. Se necesita ese remanente de gente fiel,
Donde haya necesidad, tienen que salir. Sí, nosotros tenemos una iglesia donde nos reunimos todos los domingos. Pero esta iglesia donde nos reunimos todos los domingos no es para que nos embelecemos aquí entre nosotros, es para que nos empoderemos y salgamos a predicar, salgamos a llevar el evangelio. Sí, nosotros tenemos grupos familiares donde y están diseñados para que la gente nueva que está llegando al evangelio pues se encuentren en esos lugares un motivo de expresión, donde ellos puedan ser empoderados, donde puedan ser aconsejados, y donde los que asisten, sean nuevos o antiguos, también tengan un espacio para crecer espiritualmente. Pero no es para que se queden ahí en la casa, es para que en la semana salgan, planifiquen cómo evangelizar a los vecinos, planifiquen, aleluya, oren por sus vecinos, intercedan por sus vecinos. Tenemos autoridad sobre los demonios. Aleluya. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fue tal el impacto de estas parejas de predicadores. Ellos no eran maestros, no eran pastores, eran discípulos a los cuales el Señor apartó y los envió a predicar, sin antes empoderarlos. Fue tal el impacto de poder que se desató delante de ellos por causa de la fe que ellos tuvieron. Recuerda, fe está vinculada a la obediencia. Tal vez ellos no entendían por qué Jesús les dio tantas instrucciones precisas. No instrucciones vagas, no, ahí vean ustedes. No era una ahí vean ustedes. No es un asunto de ahí ve lo que hay en tu corazón ahí. No. Instrucciones precisas. Esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienen que hacer. Así que vayan, sujétense a esto y ustedes van a ver lo que va a pasar. Aló. Claro, cuando volvieron gozosos, impresionados, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor, en tu nombre. Y Jesús les dice, fíjese lo que les dice, como que les desvía la atención. Les desvía la atención del poder y de la autoridad que recibieron. No es lo más importante. La autoridad y el poder que podamos ejercer en el nombre del Señor no es donde tenemos que focalizar toda nuestra atención. No es donde tenemos que embelezarnos en el poder, en la autoridad. No es. No nos desenfoquemos. Jesús les dice, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Y aquí viene la reprensión, o no es la reprensión, les aclara a ellos más bien en qué tienen que regocijarse. Les dice, es verdad. Con esto Él está reafirmando lo que Él había hecho al empoderarlos. Les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oh, yo doy un aplauso por eso. Sí. Porque en mis 30 y tantos años de ministerio, de pastoreo, hemos sufrido muchos ataques. Y hemos estado en muchos peligros. Pero nada nos ha dañado. Aquí estamos predicando la palabra. Aquí estamos anunciando el evangelio del reino, con visión, con potencia, con señales, con milagros. Aleluya. Y nada os dañará. Pero en esto, fíjese, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ninguno de nosotros puede desenfocarse
y hacer más importante su ministerio, más importante el don, la profecía, el echar fuera demonios, la autoridad, los dones de sanidades, la importancia que puedas tener en un liderazgo. Nada es más importante, nada reviste mayor gozo que saber que somos hijos de Dios, que nuestros nombres están escritos en gloria, nuestros nombres están escritos, aleluya, por la eternidad, para la eternidad, forever, forever, aleluya, por siempre. Traduzco, ¿eh? Aleluya. Saber esto es la base de toda autoridad. Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes saben esto, esa es la única fuente de recreación y de inspiración para que tu corazón se llene de gozo. Porque usted cuando lee más adelante, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Escucha bien. En aquella misma hora, en ese mismo instante, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos: oye, no se regocijen, no se alegren del poder que recibieron. Eso no es lo más importante. Lo importante es que regocíjense en esto. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes están, sus nombres están escritos en los cielos. Cuando Jesús dice eso, en ese instante su espíritu se llenó de gozo. Soltó una palabra de adoración y de alabanza y dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas estas cosas. La autoridad, el poder, aleluya, liberar ciudades, liberar familias. La escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos pequeños. Te alabo por eso, Señor. Jesús dice, versículo 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escucha, por favor. Cuando dice todas las cosas me fueron entregadas, lo que está diciendo es que todas las cosas me fueron reveladas por el Padre. Me fueron reveladas. O sea, si para ti la vida cristiana no es una revelación, si para ti la autoridad no es una revelación, si el poder no es una revelación, si no es una revelación a tu espíritu de que tu nombre esté escrito allá en los cielos en gloria, si no es una revelación, vas a estar siempre, aleluya, de sentimiento en sentimiento, vas a andar un día bien y 3 días mal. Pero cuando tú entras al espíritu de revelación, cuando tú entras al espíritu de gozo, de adoración, de alabanza, entonces tu vida cambia, explota, aleluya, en bendición. Aleluya. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Me fueron reveladas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Aleluya. Y volviéndose a los discípulos que les había dicho recién: no se regocijen en los dones recibidos. Volviéndose a ellos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Somos una generación bendecida. Somos una generación que ha sido visitada por el Padre. Somos una generación donde el Hijo mismo nos ha revelado el corazón del Padre. Por eso venimos a la iglesia.
Por eso buscamos la presencia del Señor. Por eso tenemos hambre de más del Espíritu, más de Dios. Y el que no tenga hambre de más de Dios y más del Espíritu Santo y esté viviendo una vida así claudicando entre que voy y no voy, más vale que se meta con todo al fuego del Señor. Aleluya. Porque entrarás a la bienaventuranza. Muchos profetas quisieron ser participantes de este tiempo donde el reino de Dios se ha acercado. Lo que soñaron los profetas, lo que intentaron los reyes de Israel y lo que no se les permitió hacer, a nosotros sí. El reino de Dios. El reino de Dios no es comida y bebida, como dice la Escritura, ¿no? Es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Hay justicia, gozo y paz en el Espíritu en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu pareja, en tus familiares. Hay gozo, paz en el Espíritu. Si no lo hay, lleva el reino. Anúnciales el mensaje del reino. Va a haber un respaldo de poder. Seguramente vas a encontrar algunos de ellos oprimidos por espíritus inmundos. Ora por ellos. Echa fuera demonios. El Señor te va a respaldar. Seguramente vas a visitar a otros y los vas a encontrar algunos enfermos, aquejados de achaques y enfermedades. Ora por esa gente. Reprende esas enfermedades y declara que sanidad de Dios se desata en esas casas. Vas a visitar a otros hogares y otras casas de tus vecinos o de tus parientes y le vas a encontrar sumida en la depresión, en la enfermedad, en la amargura. Pues anda y reprende esos demonios de opresión y predícales el reino y tráelos al Señor. Y sé de aquellos que son enviados, que salen fuera para llevar palabras de salvación. Amén. Aleluya.